Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en primera instancia. Vamos a leer un versículo que viene en Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Dice la escritura así: todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Dice, como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Déjeme le leo en la versión de las Américas. Dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es decir, si usted lee el contexto del versículo, Dios instruyó al apóstol Pablo para que escribiera acerca de las conductas y de cómo endurecieron el corazón y fueron hombres de dura cerviz, y me refiero al pueblo de Israel, y dice, estas cosas sucedieron como ejemplo y quedaron escritas como enseñanza para nosotros. Déjeme, lo leo en la versión Reina Valera 1960, y dice así: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Bien, y es muy sabido que podemos aprender del pasado. Y no significa que volteemos al pasado, es decir, voltear a ver nuestro pecado, voltear a ver nuestros errores, en el sentido de sentirnos culpables, pero usted sabe que no es correcto tropezarse con la misma piedra. Es decir, si nosotros aprendimos la lección a través de algún error, entonces asegurémonos haber aprendido bien la lección. Nunca fue la intención de Dios que el hombre aprendiera a través de sus errores, que el hombre aprendiera a través del sufrimiento, que el hombre aprendiera a través de la desgracia. Y nunca ha sido el propósito de Dios que tú y yo aprendamos a través de nuestros errores, de nuestras vergüenzas, de nuestros eh, malos hábitos o del pecado. De ninguna manera, sino Dios quiere que seamos enseñados y que aprendamos a vivir en la instrucción de la palabra, en la instrucción de la justicia, en la palabra. La palabra es útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, exhortar, para corregir. Así es que particularmente el apóstol Pablo está escribiendo al pueblo de Israel, y cómo el pueblo de Israel fue duro de corazón, fue incrédulo, y cómo le sucedieron cosas en donde Dios se apartó de ellos, y ellos, por razón o por causa de que ellos le dieron la espalda a Dios, yéndose ante otros dioses, haciendo lo malo ante el Señor. Y eso que Dios les, les dio luz, les dio la palabra, les dio enseñanza, y aunque ellos presumieron querer cumplir la voluntad de Dios, pero como ellos decidieron hacerlo a su manera, entonces lo primero que hicieron fue lo primerito que hicieron fue voltear la espalda a Dios. La manera del hombre para acercarse a Dios es a través del error, de la equivocación, de la incredulidad, de darle la espalda a Dios. Y nunca el hombre, aunque tenga una intención genuina, va a poder agradar a Dios, o va a poder alcanzar lo más alto deseado de Dios, o va a poder vivir a la manera de Dios o en la vida abundante de Cristo, si el hombre quiere hacerlo a su manera. No hay forma de que el hombre lo pueda lograr. Es por ello
que así como los fariseos, los doctores de la ley, los religiosos rechazaban a Jesús, los pecadores recibían a Jesús y recibían sus palabras y creían en Jesús. Porque un pecador reconoce su necesidad de un Salvador, pero un religioso no reconoce la necesidad de nada ni de nadie. Cree estar bien con Dios y cree estar justificado delante de Dios, pero a su manera. Ahora en Cristo, los creyentes hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y a qué se refiere la palabra? A que nuestra naturaleza pecaminosa, que nos apartaba de Dios, que nos separaba de Dios en nuestro espíritu, no en nuestra carne, no en nuestro cuerpo. Porque recuerde que nuestra alma y nuestro cuerpo no fueron salvados, no fueron redimidos en la cruz del Calvario, solo nuestra naturaleza que nos separaba de Dios, nuestro espíritu muerto separado de Dios. Por eso Dios nos dio un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad y nos dio su palabra y nos dio la unción de su Espíritu Santo para que nuestra alma, nuestros sentidos y nuestro cuerpo y nuestras acciones aspiren a ser salvadas a través de la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia de una manera continua. La palabra nos limpia, la obra de Cristo Jesús nos ha redimido de todo pecado para que nuestra alma aspire a vivir en la salvación, en lo mejor de Dios, así como nuestro cuerpo, en la salud, en el bienestar, bajo el dominio, bajo el señorío de nuestro hombre interior. Bien, así es que considerando que la escritura nos hace referencia a lo que ya sucedió para que nosotros aprendamos e inclusive amonestarnos con las palabras y con las historias que sucedieron en el antiguo pacto. Recuerden, no fuimos llamados a seguir o a vivir de la misma manera que ellos, pero sí podemos aprender muchas cosas de los antiguos, las historias del Antiguo Testamento, pero sobre todo de los hombres de fe. No hay ningún hombre descrito desde el Génesis hasta Malaquías, es decir, todos los libros que están, digamos que agrupados o considerados como el Antiguo Testamento, no hay ningún hombre descrito que haya sido perfecto, ninguno, nadie, desde Adán hasta el último hombre descrito en Malaquías, que son todos los libros del Antiguo Testamento, no hay ningún hombre perfecto. Y a partir de Mateo hasta Apocalipsis, no hay ningún hombre perfecto, excepto Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Y me refiero descritos aquí en la tierra. Así es que tú y yo no somos perfectos, pero tenemos un espíritu perfecto. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si dijéramos en nuestra totalidad que somos perfectos, no. Somos imperfectos en nuestra alma, somos imperfectos en nuestro cuerpo, y no significa que porque seamos imperfectos fuimos llamados a vivir en enfermedad, a vivir en escasez, a vivir en pecado. De ninguna manera. Por eso nuestro espíritu, que sí es perfecto y que se ha unido con Cristo en uno solo, como dice 1 Corintios 6:17, nuestro espíritu es perfecto y está en una perfecta relación con Dios y mora en nosotros, y a través del espíritu que mora en nosotros, en la unción y el bautismo del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado y la palabra, nuestra alma y nuestro cuerpo deben aspirar día con día a vivir en lo mejor de Dios y en la vida abundante de Cristo. Y no debemos resignarnos al pecado, no debemos resignarnos a los malos hábitos, no debemos resignarnos a vivir como si no tuviéramos Dios, sino debemos aprender a vivir como hijos, como herederos, como aquellos que han sido llamados a reinar en vida, como lo dice Romanos 5:17. Todos los que reciben la abundancia de gracia y del regalo de su justicia fueron llamados a reinar en vida. Así como por causa de Adán reinó la muerte, así por causa de recibir la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia por Jesucristo, los creyentes podemos reinar en vida. Nuestro espíritu perfecto y permitiendo que nuestra alma y nuestro cuerpo estén bajo el dominio y el señorío del Espíritu de Dios, de nuestro ser interior, para aspirar a vivir en lo mejor de Dios,
para aspirar a vivir en la abundancia de vida de Cristo y entonces poder reinar y cumplir nuestro propósito y decirle a muchos y avisarle a muchos y predicarle a muchos acerca de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, de que en Cristo hay salvación, el perdón de los pecados y vida abundante ahora y vida eterna cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Bien, así es que vamos a aprender algunas cosas muy interesantes que están descritas en la palabra en el Antiguo Testamento. Mire, por ejemplo, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 11. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 11. Y es importante que entendamos siempre que la Biblia tenemos que observarla a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Usted y yo ya no estamos bajo la ley, fuimos bendecidos y por causa de que ahora somos hijos y bendecidos y Dios nos ha dado todo, somos llamados a amar a Dios, somos llamados a no permitir al diablo que se enrole en nuestras vidas y no permitir al pecado que se enrole en nuestras vidas y somos llamados a vivir en lo mejor de Dios. Somos llamados a ser luz y a ser sal en esta tierra, en un mundo que está en tinieblas. Somos llamados a creer en la palabra, conocer la palabra, entender la palabra, permanecer en la palabra y a través del evangelio, a través de la palabra, es decir, usted y yo vivimos después de que Cristo murió en la cruz y resucitó. No vivimos antes. Antes de Cristo necesitaban los hombres ser obedientes y cumplir, tratar de cumplir para merecer. Tú y yo recibimos sin merecer, pero por gracia, a través de la fe, la abundante bendición de la vida que es en Cristo Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Bien, así es que Dios nunca tuvo el motivo o la consideración o el proyecto o el diseño de darle la ley de Moisés al hombre para que el hombre tratara de cumplir la ley. No, Dios le dio la ley al hombre a través de Moisés para que el hombre pudiera entender que era pecador y que no podía querer compararse con Dios o querer agradar a Dios de ninguna manera. Y esa es una de las condiciones egoístas del ser humano, que quiere alcanzar lo más alto deseado a través de sí mismo, a través de justificarse a sí mismo, hacerlo a través de su propia manera de pensar separado de Dios, hacerlo a su manera, como hemos dicho ya. Bien, así es que vamos a leer Deuteronomio 11, versículo 16. Dice así, pero tengan cuidado, dice, tengan cuidado de no dejarse engañar y no se aparten del Señor por rendir culto a otros dioses. Una vez más, cuidado de no dejarse engañar y no se aparten del Señor por rendir culto a otros dioses. No se inclinen ante ellos, ante otros dioses, porque el Señor se enojará contra ustedes y no les enviará lluvia, Entonces la tierra no dará sus frutos y muy pronto ustedes morirán en esa buena tierra que el Señor les va a dar. Bien, déjeme cambio la versión y voy a leer en la versión de las Américas. Dice así, cuidaos, no sea que se engañen vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. Porque si sirven a otros dioses, te desvías y los adoras, entonces la ira del Señor vendrá, se encenderá y vendrá contra ti. Y dice, el Señor cerrará los cielos y no habrá lluvia y la tierra no producirá fruto y pronto pereceréis. Aunque vivas en una tierra que es buena, que el Señor tu Dios te dará. Esta escritura está dada al pueblo de Israel. No es para ti y para mí, pero está dada al pueblo de Israel. Y el primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, recuerde, Dios quiso que el pueblo, una vez que salió de Egipto, que lo sacó con mano poderosa de Egipto, fuera un pueblo santo, un pueblo de Dios, y Dios les iba a enseñar y les iba
a tratar como hijos de una manera extraordinaria, pero el pueblo no quiso. El pueblo rechazó a Dios, era un pueblo duro de corazón, y el pueblo le dijo a Dios, mira, lo estoy parafraseando, no queremos hacerlo a tu manera, queremos hacerlo a nuestra manera. Así es que tú dinos, ¿qué esperas de nosotros? ¿Qué es lo que esperarías? Descríbenos leyes, descríbenos qué quieres que hagamos y nosotros lo vamos a hacer. Entonces Dios les dio la ley. No era el propósito original que Dios les diera la ley. Dios quería hacerlos pueblo, Dios quería hacerlos hijos, pero ellos se negaron. Y entonces Dios les dio la ley para que ellos aprendieran que no se puede a la manera de ellos, solo es a la manera de Dios. Y cuando Dios les dio la ley, lo primero que les dijo es, no tendrás otros dioses. Así que aquí en Deuteronomio, palabra de Dios para el pueblo de Israel es, si tú te inclinas a otros dioses y me das la espalda, y no me amas con todo tu corazón, sino que te vas tras dioses ajenos, tras Baales, tras el diablo, y adoras a esos dioses, entonces dice el Señor, yo cerraré los cielos y no habrá lluvia. Y entonces si no hay lluvia, no habrá fruto. Y aunque vivas en una tierra que fue diseñada para producir leche y miel, una tierra de bendición, de abundancia, si tú haces lo malo ante el Señor, entonces vendrá caos porque no habrá lluvia, habrá sequía, no habrá fruto y entonces moriréis de hambre. Esa fue la palabra que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué la estamos leyendo? Porque vamos a leer un ejemplo de un hombre que se levantó en fe con la palabra del Señor, no importando las consecuencias y no importando las circunstancias que operaban en ese momento. En Cristo Jesús, Dios abrió los cielos y nunca los va a cerrar. En Cristo Jesús, Dios abrió los cielos y nunca los va a cerrar para ti y para mí. Número 2, en Cristo Jesús, en el Evangelio, Dios nos salvó para estar siempre con nosotros. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y nosotros no amamos a Dios o buscamos a Dios por obligación, sino amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y buscamos a Dios porque solo Él tiene palabras de vida eterna, porque solo Él es amor, paz, porque solo su palabra es luz y verdad, porque solo en Él hay esperanza y salvación y redención. No lo buscamos o no le amamos a Él para que Él se agrade de nosotros, sino le amamos a Él porque Él se agradó en Cristo y nos salvó sin merecerlo, por su favor inmerecido. Así es que la bendición que Dios ya nos dio, no la podemos comprar con dinero, no la podemos comprar con acciones ni con obediencia. Es por gracia a través de la fe. Así es que son cosas muy diferentes cuando tú y yo estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Dios no solo abrió los cielos, sino que nos bendijo ya. Ya nos bendijo y Dios no puede arrepentirse de lo que ya hizo. Dios no causa su ira sobre el mundo. Mientras esté la dispensación o el tiempo de la gracia hasta antes de que Jesucristo venga por su iglesia, Dios no castiga al hombre. Dios no derrama su ira sobre el hombre. Es muy importante que lo entendamos esto. El mismo hombre causa por la incredulidad y por la falta de fe o la ignorancia, la religiosidad o el rechazo, causa su propia ruina. No opera o no permite que la bendición que Dios ya dispuso en las leyes naturales de este mundo y en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús operen a favor de los hombres, sino que los hombres rechazan, limitan a Dios, resisten a Dios y no pueden ser bendecidos, no pueden apropiarse de la bendición que ya les fue dada por gracia. Más allá, los hombres que han rechazado categóricamente a Dios han sido entregados en sus malos corazones. Sus conciencias han sido cauterizadas de tal manera que hay mucha gente en este mundo que es imposible que puedan
convertirse a Cristo. Y las personas no se convierten a Cristo o no se les impide convertirse a Cristo por causa de sus hechos, no, por causa de su rechazo a Cristo. Puedes, ante los hombres, tener al hombre más pecador, pero si en su corazón nunca ha rechazado categóricamente a Cristo y su obra terminada, completa y perfecta, esa persona tiene la oportunidad de ser salva. Pero hay quienes en la vanidad de su mente han rechazado a Dios y negado a Dios y resisten la palabra, que prácticamente o categóricamente han quedado desligados, ya no tienen oportunidad y no tendrán oportunidad, porque nadie tiene excusa de no conocer a Dios. Dice la palabra que nadie tiene excusa. De alguna manera o de otra, Dios se ha hecho presente en la vida de todos los hombres, sean pequeños o sean grandes. Así es que es muy importante que podamos hacer esta relación entre la diferencia entre la ley y la gracia. Pero ahora vamos a ir a el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, y vamos a ir al capítulo 17 y vamos a buscar el versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era el rey de Israel. Acab había contraído nupcias o tenía como mujer a Jezabel, una mujer que adoraba a los Baales, al diablo, una mujer que no era israelita, pero que era adoradora de la idolatría. Y Acab, al casarse con ella, al tenerla como mujer, fue, digamos que influenciado, y Acab le dio la espalda al Señor. Y Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque se fue tras los dioses de su esposa. Y no solo esto, sino que ambos persiguieron a aquellos que buscaban al Señor de corazón, aquellos israelitas, aquellos del pueblo de Israel que buscaban al Señor de corazón, los persiguieron. En aquella época, en la época de los reyes, en la época de Acab, había profetas que Dios había levantado. Y dentro de estos profetas que estaban apartados para el Señor, estaba Elías Tisbita. Y Elías dijo lo siguiente, y se lo dijo al rey: vive el Señor Dios de Israel, dice, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy. En otras palabras, Elías no solo amaba al Señor, sino permanecía en el Señor, en la comunión con la palabra del Señor. Porque dice, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, y no es una metáfora en el sentido de decir, pues Dios está en los cielos y yo estoy delante de él porque él está en los cielos. No, sino era un siervo del Señor. Elías era un siervo del Señor. Y cuando Elías declara que estoy delante del Señor, él creía la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál era la palabra o qué acceso tenía Elías y el pueblo de Israel a Dios? ¿Qué acceso tenían? Bueno, sabemos que el Espíritu de Dios venía sobre ciertos hombres. En este caso, Elías tenía la unción del Señor. Elías tenía una unción especial del Señor. Elías, en la escritura se describe que hizo milagros. Elías no fue un hombre perfecto, y lo vamos a estar viendo más adelante, pero Elías fue arrebatado al cielo sin ver la muerte. Elías es descrito o es hablado, es relacionado con Juan el Bautista. Cristo Jesús habla de Elías. Elías también está presente en las escrituras, en Apocalipsis, en Revelaciones. Así es que aunque Elías no era un hombre perfecto, era un hombre del cual en su vida escrita en la Biblia podemos aprender mucho.
Tan es así que, ¿cuál era la bendición que Dios le dio a Elías y cómo Dios estaba interesado por Elías, que lo llevó con él sin ver muerte? Y hubo otro hombre que fue el sucesor de Elías, aprendiz de Elías, y se llamaba Eliseo. Eliseo recibió una doble unción de lo que tenía Elías, y están descritos que Eliseo hizo muchos milagros también, el doble de la cantidad de milagros que hizo Elías. Bien, pero regresando a Elías, aparece por primera vez aquí en este versículo. Y no se describe nada de su niñez, no se describe ninguna otra cosa, sino esto que dijo al rey de Israel. Vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy. Y dijo, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra de mi boca. En otras palabras, Elías estaba decretando, declarando, demandando, o proféticamente, o dando la orden. Y estamos creyendo que en esta posición Elías estaba dando la orden, diciendo al rey, los cielos se cerrarán y no habrá rocío ni lluvia hasta que yo lo diga. ¿Y por qué Elías hizo esto? No está descrito que Dios le habló a Elías, di estas cosas. Como muchos dicen, el Señor me dijo. Pero tanto Elías como Eliseo decían, vive el Señor en cuya presencia estoy, decía Eliseo. Aquí Elías dice, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy. En otras palabras, Elías está prácticamente diciendo, en el nombre del Señor, como un enviado del Señor. Así dice el Señor. Y entonces Elías decreta, declara, demanda, ordena, y lo hace a los oídos de Acab. No habrá lluvia ni rocío en la tierra hasta que yo lo ordene, sino por la palabra de mi boca. Así es que si no está descrito que Dios le dijo a Elías esto audiblemente, porque vamos a ver más adelante cómo Dios sí le habla a Elías y Elías escucha la voz de Dios. Y está descrito cómo escucha la voz de Dios. Pero en este caso, Elías tenía acceso al Pentateuco, a los escritos de Moisés, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Quizá tenía acceso a Josué, a los jueces, porque antes del libro de Reyes están los 5 libros del Pentateuco, Josué, jueces, Ruth. Entonces, es muy importante que nosotros podamos considerar esto. Los libros de Samuel también están descritos. Y Elías tenía acceso. Entonces, Elías conocía Deuteronomio 11:16, lo que acabamos de leer. Que Dios dijo que si el pueblo se inclinaba ante otros dioses, que Dios daba la orden, o Dios había diseñado que en esos momentos que sucediera, los cielos iban a cerrar y no iba a haber lluvia, y si no había lluvia, no había fruto, y las personas iban a morir, aunque la tierra estuviera lista. Y de aquí podemos aprender mucho, porque Elías tomó la palabra que estaba descrita y la declaró. Puso la palabra que Dios habló, la puso en su boca y entró en el mismo acuerdo con Dios. Él puso la palabra que estaba escrita en su boca y la habló. Y por causa de que Elías entendía y conocía la palabra y amaba al Señor y era un profeta del Señor, él habló la palabra de Dios y la palabra se cumplió. Se cerraron los cielos y no hubo más lluvia. Y por 3 años y pico, el pueblo de Israel sufrió
en gran manera por causa de la palabra que Elías dio. Y lo importante de esto es que se lo dijo al rey Acab, un hombre que junto con su mujer odiaban a los profetas de Dios y que estaban buscando matarlos. Literalmente matar a todos los profetas de Dios. Resistían continuamente a Dios y todo lo que tenía que ver con Dios y con la palabra de Dios de una manera categórica, de una manera extrema, de una manera no solo vulgar, sino, vamos a decirlo así, terrorífica, de una manera agresiva. Así como el Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así Elías se levantó y habló la palabra de Dios, sin importar a quién la estaba hablando, porque Elías pudo haber tenido un intento de, acá pudo haber intentado asesinarlo en ese momento. Elías no solo fue fiel al Señor y a la palabra del Señor, sobre todas las cosas, aún sobre el rey. Y no solo esto, sino que también, y no solo esto, sino que también a Elías no le importó cuáles fueran o pudieran haber sido las consecuencias de él hablar la palabra. Elías no solo dijo una palabra que iba a afectar al reino de Acab, que era el rey de Israel, no importando quién fuera él, porque para Elías Dios tenía más autoridad, no importando que su vida estaba en riesgo porque Acab y su mujer estaban asesinando a los profetas de Dios. Pero no solo esto, sino que no importándole las consecuencias, no se guió conforme a las circunstancias ni a las consecuencias, aunque todo podría estar en su contra, sino fue fiel a la palabra de Dios. Y eso es lo que tú y yo fuimos llamados a aprender y fuimos llamados a hacer. Si Dios te da una palabra, ¿cómo Dios te va a dar una palabra? Bueno, Dios puede hablarte audiblemente y muchos buscan que Dios les hable audiblemente porque son perezosos para escuchar la voz de Dios en la Biblia. Son perezosos para escuchar la voz de Dios en la palabra, porque no quieren leer la palabra, quieren todo sencillo. Y aunque Dios lo puede hacer, prácticamente la Biblia dice en Hebreos que Dios habló a través de los profetas, pero que ahora nos habla a través de Cristo. Y Cristo es la palabra. Es decir, la manera en la que Dios hace las cosas es que Él nos está hablando continuamente a través de la palabra. Y cuando Dios te da una palabra, y vaya que te está hablando continuamente a ti y a mí, con su palabra, tú y yo fuimos llamados a levantarnos y a creer la palabra, a entender la palabra correctamente y creerla correctamente para ponerla en nuestra boca, no importando la atmósfera o las circunstancias que operen hoy en día, e inclusive sin importar las consecuencias que esto signifique, hablar la palabra. Todo mundo, no te puedo decir en qué porcentaje, pero en un porcentaje grande, están rechazando la Biblia y rechazan la palabra de Dios. En las escuelas, en el gobierno, en los negocios, en la sociedad, los jóvenes, los adultos, los grandes, los medianos, continuamente rechazan la palabra de Dios. De una manera categórica son agresivos en contra de la palabra. Quieren hablar de moral, de ética, y si alguien cita la palabra, se mofan, se burlan, van en contra siempre de la palabra. ¿Será porque la palabra es la verdad y no quieren que sus obras sean manifiestas por la verdad? ¿Será porque saben que no pueden luchar en contra de la palabra porque nunca van a poder vencer la palabra, pero quieren imponer sus propios conceptos, su propio sistema de pensamiento? Pero en este mundo, la mayoría de las personas rechazan la palabra. Tú y yo
¿Seremos como Elías para defender nuestra fe? No entrar en contienda, ni ser orgullosos ni caprichosos, pero hablar la palabra, no importando que todos estén en contra y no importando las consecuencias. Así es que vamos a estar aprendiendo acerca de esto, pero en primera instancia te digo, tú y yo necesitamos permanecer en la palabra para que teniendo la palabra de Dios, hablemos la palabra, vivamos por la palabra, permanezcamos en la palabra y estemos caminando sobre la palabra, en la palabra, guiados por el Espíritu Santo, no importando las circunstancias, lo que opere a nuestro alrededor y tampoco importando las consecuencias de hablar la palabra. Porque primero es Dios y su palabra y es a lo que le debemos dar más valor que a nuestro reconocimiento o justificarnos a nosotros mismos o que los demás nos acepten o nos aprecien. No buscamos la aceptación y la apreciación de los hombres. Buscamos mantenernos y permanecer en la palabra que nos da la verdad y que la verdad trae libertad y bendición para vivir verdaderamente, dice la Escritura, libres, para, a través de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, para cumplir el propósito de Dios, porque amamos al Señor sobre todas las cosas, porque Él nos amó primero, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y el avance es para ti. Bendito seas por siempre. Señor, en Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.